Esta fe tiene que ser probada. Pedro lo sabía bien, lo había aprendido en piel propia. En piel propia había aprendido Pedro esto de la fe. Por cuanto había descendido de la barca y el maestro le dice: si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. ¿Cuándo había visto Pedro caminar a un hombre sobre el agua y sobre todo en tempestad, con olas gigantes así que cubrían? ¿Cuándo había visto Pedro ver a un hombre que con solo su voz calmar la tempestad? Y sin embargo Pedro duda y se hunde. Sin embargo el Señor lo rescata. San Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El hombre o padre o madre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pedro había aprendido muy bien del maestro, porque lo aprendió directamente de él. Palabras que fueron formando este sentir en Pedro acerca de que nuestra fe tendría que ser probada para saber si realmente nosotros tenemos ese tipo de fe que agrada a Dios. Pero no todo es prueba. Dios no tienta a nadie, pero a veces también recibimos la consecuencia de nuestro propio pecado. Hay que ver si realmente somos probados en nuestra fe o estamos recibiendo nosotros ese castigo, esa consecuencia de nuestras acciones aquí en la tierra. Porque Dios no tienta a nadie. Dios te prueba, pero también dice la palabra de Dios que si Dios te prueba, también da con él la salida, y no te prueba más de lo que tú puedes resistir. Así que no trates de decir todo es prueba de Dios. Mejor examina hoy tu vida, examina hoy tu fe y ve si realmente no estás acarreando las consecuencias de tus actos. Si no estás acarreando, si yo me la paso todo el día, ¿verdad?, bebiendo y bebiendo y bebiendo, y después traigo problemas en el hígado, es que es una prueba de Dios esta enfermedad. Por supuesto que no, es consecuencia de mi pecado, es consecuencia de mi pecado. Por eso es de que tenemos que ver nosotros si realmente es prueba de nuestra fe o realmente es una consecuencia de él. Porque nuestra fe es más preciosa que el oro. Oílo bien, nuestra fe es más preciosa que el oro, y el oro se refina con fuego. Con fuego. A más de 1200 grados centígrados. Es como el oro es refinado para poder sacar eso que luego a veces nosotros traemos en las manos. Ese metal que se tiene que ir purificando, quitándole todo. Los de 24 quilates hay que hacerle una combinación ahí de carbono con el oro. Todo
lleva un proceso de refinación hasta obtener una cosa. Créeme que tu fe, al final de los tiempos, va a obtener algo que es más precioso que el oro, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, Maranata, tienes que resistir la prueba que proviene de Dios y permanecer fiel y firme, esperando en Dios, que Él dé la solución, que Él es el que da también la salida. Confía en Él, porque Él es el que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que confía en el Creador, confía en aquel que dio su vida por ti. Versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tantas cosas yo veo en este versículo. Que uno anuncia y predica el Evangelio por el Espíritu Santo. Por eso es de que cuando nosotros hablamos de Cristo, nosotros debemos de confiar que es el Espíritu Santo quien pone palabras en nuestra boca, que es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros para compartir las nuevas de salvación, que no somos nosotros sin nuestro intelecto, que no somos nosotros sin nuestra unción, que no somos nosotros sino más que vasos de barro en sus manos. Somos instrumentos para llevar las buenas nuevas y que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Por eso es de que yo te he recomendado, habla a través de tu propio testimonio. ¿Cuál es tu testimonio para con Cristo y su entrega? Porque aquel que no tiene un testimonio aún no ha nacido de nuevo, aún no sabe quién es Cristo en su vida. Por eso habla de lo que a ti te ha pasado, habla de lo que has visto y oído. Porque así el Espíritu Santo te utilizará en cosas que aún los ángeles anhelan mirar. Y ve cuánta gente le hablas de Cristo y rechaza a Cristo y dice: no quiero saber nada de Él, no quiero saber nada de religión. No te estamos presentando religión, te estamos presentando a Cristo y a este crucificado. Y aún los ángeles anhelan mirar esto, pero la gente con la mano en la cintura lo rechaza. Y con la mano en la cintura nos batea, nos dice: no quiero nada. Ve lo que dice Pedro y dice: cosas en las cuales anhelan mirar aún los ángeles. Debemos de nosotros esforzarnos en predicar el Evangelio, porque es a través de nosotros que el Espíritu Santo habla a las personas, para que en el día del juicio no tenga ninguno excusa de decir: yo no supe, yo no oí. Nadie se va a quedar sin oír el Evangelio antes de que venga el Señor Jesucristo. Versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que también os llamó el Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No debemos de tolerar en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestra casa, el pecado. Porque nada más decimos: pues bueno, algún día que el Señor haga su obra. Bueno, pues no hay que ser tan persinados, ¿verdad?
Una, no importa, pues estamos en la fiesta, ni modo que ya aquí voy a estar todo amargado, ¿verdad? Sed santos. Y eso quiere decir apartados. ¿Apartados de qué? Del pecado, apartados del mundo. No es que te vuelvas un ermitaño. Dice Pablo que si eso fuera necesitáramos entonces salir de este mundo. No se trata de eso, se trata de que te apartes, de que de veras vivas una vida de santidad. Santidad, apartado, quiere decir dejo absolutamente toda la vana manera de vivir y me rindo mi voluntad a Dios, rindo mi voluntad a Dios, dejo que Él controle mis sentimientos, dejo que Él controle mi vida, no como un robot, sino que dejo que realmente Él tome el control y que me utilice para lo que vimos anteriormente. No soy un robot que me diga, sí, mueve ahora la cabeza, mueve ahora los brazos, no. Él utiliza tu forma de ser, Él utiliza tus sentimientos, pero ya no los utiliza para el pecado como antes lo hacía Satanás. Ahora lo que utiliza el Espíritu Santo son tus habilidades para la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que hace, las habilidades. Por eso es que la Biblia tiene tantos autores y de diferente manera, y todos coinciden en una porque fueron utilizados por el Espíritu Santo y utilizó su forma de hablar, utilizó su forma de ser, no como robots, nada más como un ordenador que uno puede meter las palabras y así salen impresas. No. ¿Cómo te puede utilizar el Espíritu Santo si andas en pecado? Si todavía tienes en la mala manera de vivir que tenías antes, todavía reina eso. Todavía hay chismes, todavía hay murmuración, todavía te dejas manipular por el diablo. Prestas oídos a lo que dice. Versículos 17 al 21. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien me resucitó de los muertos y ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, si vas a invocar por Padre y dices, sí, ya soy cristiano, Dios es mi Padre, Dios me protege, pues ándate con temor. Al pastor le vamos a inculcar una doctrina de temor, de que tenemos que estar viviendo con temor, que es un temor reverencial. Porque ¿qué es lo que Dios a cambio el Señor dio por nuestras vidas? Y dice aquí en el 19, sino la sangre preciosa de Cristo. Eso fue lo que el Señor dio en la cruz del Calvario por nosotros, y con la mano en la cintura nosotros la hacemos como nada.